Bienvenidos estimados estudiantes, soy Carlos Perdomo. En esta ocasión vamos a ver algunos comandos básicos de LaTeX. En este caso el editor que vamos a usar es TextMaker y el motor LaTeX que vamos a usar es Miktex. Lo primero que vamos a hacer para comenzar un documento en LaTeX es darle clic aquí en Nuevo. Podemos ver que se habilitó. En este caso la pantalla se divide en tres secciones: la parte izquierda, que es la estructura; la parte central, que es donde vamos a escribir; y la parte derecha, que es un visualizador. Algunas veces este visualizador no viene por defecto, entonces en este caso, si queremos activarlo o desactivarlo, nos vamos acá donde dice incrustar el visualizador. En este caso estaba activado. Si se lo desactivamos, ocurre esto, que es la pantalla simplemente se va a dividir en dos secciones. Si lo queremos volver a activar, nuevamente le damos incrustar el visualizador en la misma ventana. Ok, para empezar un documento en LaTeX, o en general todos los documentos de LaTeX empiezan con esta línea: contrapleca, document class. En este caso vemos que TextMaker ya nos da cierta ayuda a la hora de escribir, así que podemos seleccionarlo. Todos los comandos de LaTeX vienen de esta forma: contrapleca, luego un comando. Luego lo que vemos entre corchetes es un comando opcional, y lo que está entre llaves es un comando obligatorio. Entonces en este caso vamos a escribir de manera opcional algunas configuraciones del documento. Por ejemplo, vamos a decirle que es papel tamaño carta, letter paper, y que utilice letra número 12. Si no se lo ponemos, igual no hay problema, siempre el programa va a compilar. Lo único que, por ejemplo, el tamaño de fuente que trae LaTeX por defecto es 10, es un poco más pequeña. Y aquí vamos a poner el comando que corresponde al tipo de documento. Por ejemplo, para un documento plano normal es este comando. ¿Okay? Existen otros dependiendo de del trabajo que queramos hacer. Por ejemplo, está Books para libros o Beamer para presentaciones. Pero en general, en la mayor parte de los artículos que vamos a escribir, este comando nos funciona. Un documento se empieza ya para escribir un documento con begin document. ¿Okay? Aquí es necesario hacer un paréntesis y vamos a explicar algo. Todo lo que yo escriba antes de begin document, todo esto se llama preámbulo, y lo que esté entre begin document y end document se llama cuerpo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir hola mundo, ¿sí? Para compilar primero debemos guardar nuestro documento. En este caso les recomiendo que guarden en una carpeta exclusiva para el documento. Por ejemplo, le vamos a dar guardar. Vamos a abrir en el escritorio una nueva carpeta que se va a llamar práctica de LaTeX. ¿Okay? Y ahí adentro vamos a guardar nuestro documento, por ejemplo, práctica 1. ¿Sí? Ya una vez que está guardado, vemos aquí en la parte superior que aparece toda la dirección. Aquí, si quiero compilar nuestro programa, vemos que aquí está esta flecha azul apuntando hacia la derecha. Debemos asegurarnos que aquí diga compilación rápida. Algunas veces viene de esta forma, pero nosotros lo cambiamos a compilación rápida y le damos clic a esta flecha que dice iniciar o correr, dependiendo de la versión. Si le damos clic ahí, observemos, aquí está nuestro documento. Este es un visor, solo que en este caso viene incrustado. ¿Okay? Es un visor de PDF. Si no estuviera incrustado, entonces abriría su programa para ver PDF, como Adobe, Foxit, dependiendo cuál tenga, y lo abriría en una nueva ventana. ¿Okay? Entonces este es un ejemplo de la forma en la que se comienza un documento en LaTeX. Bien, si yo quiero ponerle márgenes a mi documento, voy a cargar un paquete. Un paquete es un conjunto de códigos que me permiten ejecutar algunas acciones en particular. Todos los paquetes se cargan de esta forma: contrapleca, use package. Vemos que aquí hay dos opciones. Hay una opción que tiene solamente las llaves, que es esta de abajo. O sea que esa la usamos cuando el paquete no tiene comandos opcionales. Y está la opción que tiene tanto los corchetes como las llaves. En este caso decíamos que le íbamos a poner márgenes. Entonces, siempre entre llaves va el nombre del paquete. En este caso el paquete se llama Geometry.
Y las opciones o comandos auxiliares son las medidas de cada uno de los márgenes. Para el caso le vamos a poner que en el margen superior mida 2 centímetros. En el margen inferior, aquí, mida 2 centímetros. En el margen izquierdo mida, por ejemplo, 2.5 centímetros. Y en el margen derecho mida 2.5 centímetros. Si lo compilo, observamos, aquí está nuestro documento. Bueno, en realidad no se nota tanto porque todavía no tenemos tanto texto escrito. Pero de aquí en adelante, aunque no se les indique, siempre deben de poner un margen en su documento dependiendo de la solicitud del mismo. ¿Ok? Vamos a ver, perdón, aquí compilación rápida. Sí, vamos a ver otro texto, ¿no? Vamos a escribir la palabra el ratón. ¿Sí? El ratón está en la cañería. ¿Ok? Veamos qué es lo que ocurre. Si yo lo compilo, vemos que LaTeX o TextMaker en todo caso no detecta ni las letras que tienen tilde ni tampoco las ñes. Para ello vamos a cargar otro paquete. El paquete, ya sabemos, es usePackage, ¿sí? En este caso, como comando auxiliar, vamos a escribir UTF-8 y el nombre del paquete es el paquete input-env. ¿Okay? Así como lo ven acá, input-env. Si yo lo compilo ahora, mi documento, vemos que ahora sí, perfectamente bien en TextMaker o LaTeX en todo caso, detectó la letra ñ y las tildes. Así que este va a ser un paquete que siempre lo vamos a cargar. Aquí puedo empezar a escribir, ¿no? Un texto cualquiera. ¿Okay? Un texto cualquiera. Por ejemplo, LaTeX nos permite hacer trabajos de mejor calidad que otros editores de texto, sobre todo ok, esto es un ejemplo de un texto y de hecho sí es verdad, LaTeX permite hacer trabajos con mejor calidad. Vemos acá que tenemos cierta sangría iniciando el texto. Esto, si se lo queremos quitar, usamos este código, contrapleca setLength, así como está. Adentro de la primera llave ponemos contrapleca parindent y le ponemos que queremos una sangría de 0 puntos. Entonces le ponemos 0 pt. En este caso, pues, si nos solicitaran una sangría en específico, aquí la podemos poner, pero como lo que queremos es quitársela, le ponemos de 0. Veamos acá el cambio que va a tener. Vemos que ya no existe la sangría. Otra cosa que LaTeX viene por defecto es esto que está acá, que LaTeX en general siempre enumera las páginas. Si yo quiero quitarle la numeración a las páginas de LaTeX, lo hago de esta forma. En el preámbulo escribo contrapleca page style, aquí está último, page style, y bueno, lo voy a hacer manualmente. Abro llaves y le pongo que quiero que ese estilo me aparezca vacío. Si yo lo compilo, observemos, aquí está, ya la numeración de página desapareció. Ok, tenemos entonces aquí un texto. Podemos ponerle un título. Okay. Veamos otra cosa antes de eso. Si por ejemplo yo quiero dar punto y aparte, ¿sí? Y quiero escribir de otra cosa, ¿no? Sigamos hablando de LaTeX. LaTeX nos brinda, vamos a quitar esto. LaTeX nos brinda algunas opciones. Por ejemplo esto, ¿sí? Aquí hicimos punto y aparte, pero veamos que cuando compilemos nuestro documento, ¿sí? Aquí está, aquí tendría que haber hecho punto y aparte, pero no lo hizo. ¿Okay? Y es que ocurre que LaTeX no entiende
técnicamente los puntos y aparte. Si yo quiero que LaTeX haga punto y aparte, entonces yo pongo doble pleca. Y es más, puedo seguir escribiendo en la misma línea, pero como ya le puse, le ordené a LaTeX que ahí hubiera un cambio de línea, veamos, aquí ya hizo Enter. Y si quiero doble espaciado o doble Enter, le pongo 4, serían 2 de uno y 2 del otro, y aquí está. ¿Ok? Significa entonces que yo esto puedo trabajarlo realmente donde yo quiera, ¿sí? Y para LaTeX no hay mayor diferencia, ¿sí? No hay mayor diferencia. Lo mismo si estaba trabajando en la misma línea, no hay diferencia, porque él solamente obedece los comandos que yo le pongo. Bien, entonces ya con esto podemos empezar un documento sencillo, ¿no? Un documento plano. Si yo quiero ponerle un título, lo primero que se nos podría ocurrir es, por ejemplo, ponerle el título, ¿no? LaTeX, un compilador excelente, por ejemplo, ¿no? Un título, doble Enter, ¿sí? Vamos a poner acá doble Enter. Y tenemos algo como esto, pero vemos que podemos mejorar ese título, así que vamos a utilizar un poco los comandos de títulos que nos ofrece LaTeX y vamos a hacer lo siguiente. En el preámbulo voy a escribir yo que el título, ¿sí? El título de mi documento va a ser LaTeX, un compilador excelente. ¿Ok? Le puedo poner autor por su nombre, ¿no? Voy a poner el mío, Carlos Perdomo. Si yo lo compilo, observamos que no ha ocurrido básicamente nada, pero es que esto que escribimos está en el preámbulo, así que necesito llamarlo al cuerpo. Si yo lo quiero llamar al cuerpo, entonces pongo después de begin document, contra pleca, make, aquí está, este comando. Utilizo este comando para llamar a esto que escribí acá. Ahora si yo lo compilo, observemos la diferencia, y ahí está. Ya nos presenta con un título, ¿sí? El autor, y tenemos aquí la fecha. En este caso observen que la fecha la tira en el formato inglés. Aunque yo no le puse nada, ¿sí? La fecha siempre me la tira. Si quiero, por ejemplo, que no muestre la fecha, entonces le pongo contra pleca date y dejo simplemente los corchetes vacíos. ¿Okay? Ya con eso ya LaTeX lo quitaría, pero asumamos que sí quiero que aparezca la fecha. ¿Okay? Lo voy a poner, esto que hice fue ponerlo como comentario. ¿Okay? Vamos a hacer un paréntesis. Yo puedo poner cosas como comentario poniéndolas después de un signo de tanto por ciento. Si yo pongo algo como comentario, lo vamos a ver que está en letras grises y LaTeX simplemente ignora esa línea de comandos. ¿Okay? La ignora. Entonces, aquí vamos a ponerle que aparezca la fecha, ¿okay? Pero en todo caso que aparezca en español. Así que voy a cargar un paquete para decirle de que voy a trabajar en español. Es el paquete usePackage, ¿okay? Perdón, usePackage para llamar al paquete. El parámetro opcional es el idioma. Le decimos que va a ser en español y el paquete se llama Babel. ¿Okay? Babel. Entonces vamos a ver, aquí está la fecha en formato latino. En todo caso, si yo quisiera, por ejemplo, ponerlo para una fecha futura, porque agarra la fecha que tiene el sistema en ese momento, pero imaginémonos que yo la quiero para el 20 de junio, entonces se lo pongo manualmente. ¿Sí? Aquí, si lo compilo, vemos que aparece con la fecha que yo le puse. Eso en caso de que no quiera la fecha que LaTeX me muestra automáticamente. Bien, entonces aquí puedo empezar a hacer un texto plano. ¿Okay? Puedo seguir escribiendo. Próximamente vamos a ver lo que son los entornos. Ya vimos cómo se carga un paquete, ahora vamos a ver cómo se ejecuta un entorno. Bien, un entorno podríamos considerarlo así como una isla dentro del documento en la cual las propiedades o características de ese entorno solamente van a afectar lo que se escriba adentro. Todos los entornos en LaTeX empiezan de esta forma, contra pleca begin y luego entre llaves va el nombre del entorno. Vamos a estudiar, por ejemplo, el entorno verbatim. ¿Sí? El entorno verbatim me permite a mí escribir
en LaTeX de tal forma que al compilar se muestre exactamente lo que yo he escrito. Es muy útil, por ejemplo, cuando vamos a escribir líneas de programación y queremos que éstas se muestren. El entorno verbatim, o lo que escriba entre begin verbatim y end verbatim, esto es el entorno, me lo va a mostrar literal. Por ejemplo, imaginémonos que estoy haciendo un curso de LaTeX, ¿no? Y quiero escribir o mostrarle al lector cómo se comienza un documento en LaTeX. Entonces empiezo a escribir normalmente, document class, no importa aquí, ¿no? ¿Sí? No importa. Y empiezo, ¿no? Begin document. Solo por ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo lo compilo, observemos qué es lo que ocurre. ¿Ok? Vemos que me muestra exactamente lo que yo escribí y es más, es notorio que cambió el tipo de fuente dentro de ese entorno. Si cometí un error de escritura, por ejemplo, que class lo escribí únicamente con una S, no importa, porque no lo está compilando, simplemente va a mostrar exactamente lo que yo haya escrito. Si yo le puse doble enter, que en este caso no es necesario porque sería de un preámbulo, ¿ok? LaTeX me lo va a mostrar porque está dentro de un entorno verbatim. Si yo quiero empezar a enlistar, ¿okay? Quiero empezar a enlistar de manera numerada, el entorno que voy a utilizar va a ser begin, aquí, enumerate. Eso me sirve para hacer listas numeradas. Por ejemplo, imagínense que yo quiero escribir algo sobre los colores, ¿no? Bueno, saliéndome un poco del documento, no importa, solo es para ejemplificar. Los colores primarios son, ¿okay? Y quiero hacer una lista. En general, todos los entornos que sirvan para enlistar llevan esta misma forma. Si yo quiero el primer inciso y le pongo ítem, observemos acá que me aparecen con opciones, o sea, solamente ítem y también ítem con corchetes. ¿Okay? Primero vamos a usar solo ítem así como está. Los colores primarios son rojo, azul, vamos a ver, amarillo, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Amarillo, si yo lo compilo, veamos qué es lo que ocurre. Me acaba de crear una lista numerada. En este caso vemos que automáticamente tiene una sangría. Eso es propio del entorno, ¿sí? Es propio del entorno. Ahora, si yo quiero hacer una sublista, es decir, por ejemplo, quiero hablar del color rojo, ¿no? Y luego hablar de las diferentes tonalidades de rojo, por ponerles un ejemplo. Entonces, yo abro otro entorno de enumeración dentro del entorno de enumeración. ¿Okay? Observemos que por cada begin tiene que ir un end para cada entorno. Entonces, imagínense que yo quiero enumerar los tonos de rojo, ¿no? Por ejemplo, rojo claro, rojo oscuro. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Si yo lo compilo, observemos de que LaTeX automáticamente detectó que esa es una subenumeración y observemos que aquí automáticamente me cambió de números a letras. En caso que yo hubiese querido decidir, por ejemplo, vamos a borrar acá, que hubiese querido decidir que la enumeración iba a ser en letras, puedo hacer lo siguiente, begin enumerate, ¿okay? Y voy a enumerar los tres colores primarios, pero esta vez van a ser con letras. Entonces yo elijo la opción ítem, que trae un argumento, y veo la forma en la que lo quiero enumerar, ¿sí? Rojo, aquí, ¿sí? Azul y C, amarillo. ¿Okay? Si yo compilo esto, ya me aparece aquí directamente una enumeración con letras. Esa es la forma en la que trabaja el entorno enumerate. Si yo quiero hacer otro tipo de entorno, voy a seguir escribiendo, ¿no? Ok, por ejemplo, los colores que vienen en las caras, solo por probar, ¿no? Un ejemplo, en las caras del cubo de Rubik son. Okay, voy a hacer un listado. Pero en este caso voy a usar el entorno para enlistar que se llama Itemize.
¿ok? Así como se escribe Itemize. La diferencia entre este entorno Itemize y el entorno Enumerate es que en Itemize utiliza una viñeta, que normalmente es un cuadrado o un círculo. Pero al ser un entorno de enlistar, la sintaxis es la misma. Contrapleca ítem. Si recordamos los colores que vienen en las caras del cubo de Rubik, viene el color rojo, amarillo, verde, naranja, azul y blanco. ¿Okay? Sí, son los 6 colores. Entonces veamos cómo se ve cuando utilizo este entorno. ¿Sí? Podemos ver acá que en este caso pues eligió automáticamente una viñeta. Viñeta normalmente es simple, ¿no? ¿Sí? Pero igualmente es una lista. ¿Okay? Es una lista. Ahora, si yo quiero elegir la viñeta, en ese caso el entorno que más me conviene es el entorno list. ¿Okay? Vamos a hacer otra lista. Por ejemplo, las comidas típicas en Honduras son. ¿Okay? Vamos a hacer una lista, pero en este caso yo voy a elegir el símbolo. Para elegir un símbolo o para que LaTeX me acepte utilizar símbolos, voy a cargar el paquete para símbolos. ¿Okay? En este caso es usePackage AMS sim. Así yo le digo a LaTeX que voy a utilizar símbolos que normalmente no vienen por defecto. ¿Sí? Ya una vez con ese paquete cargado, yo perfectamente bien puedo empezar mi entorno list. Observen que el entorno list automáticamente trae aquí espacios para argumentos. ¿Sí? En este caso voy a utilizar yo algunos símbolos. En la presentación que se les adjunta hay otros símbolos, o igual ustedes pueden empezar a buscar en la comunidad algunos símbolos. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, yo voy a elegir el símbolo, así se escribe de esta forma, entre símbolos de dólar. ¿Okay? Y luego el nombre del símbolo. El siguiente apartado lo dejo en blanco. ¿Okay? Este Club Suite es el símbolo de la flor de la baraja. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, ítem, las comidas típicas, ¿no? Baleadas, sopa de caracol, qué sé yo, otra comida típica cualquiera, ¿no? Elote cocido. ¿Sí? Si yo lo compilo, observemos que tenemos acá el documento. La viñeta que utilizó es justamente la de la flor, ¿okay? Porque yo le dije que el símbolo iba a ser Club Suite. Si quiero probar con otra, por ejemplo con checkmark, ¿okay? Checkmark es el cheque de revisado, ¿sí? La flequita de revisado. Vamos a ver. Aquí está. Y aquí hemos cambiado la viñeta. Hay de hecho listados completos de todos los símbolos que podemos utilizar. Para eso el entorno list nos va a ser de mucha utilidad. Podemos ver aquí que ya utilizamos 3 entornos de enumeración. Los 3 son distintos, pero en esencia los 3 llevan la misma sintaxis. Si quiero utilizar otro entorno, vamos a probar con el entorno, vamos a ver este entorno Description. El entorno Description me sirve a mí, como su nombre lo indica, para hacer descripciones de forma más fácil. Por ejemplo, vamos a definir las comidas. ¿Okay? Se hace así, contrapleca ítem con corchetes, y aquí voy a escribir lo que voy a definir. Por ejemplo, baleadas, le puedo poner inclusive los 2 puntos, ¿no? Voy a definirla, consiste, vamos a definir la baleada, ¿no? ¿Ok? Un concepto simple, ¿no? Para que se vea bien, vamos a definir otra comida, el elote cocido, ¿no? ¿Sí?
un elote cocido en agua, con sal, margarina, limón. Aquí una definición coloquial, ¿no? O cualquier ingrediente. Okay. Vamos a ver solamente la descripción. Aquí si le damos clic en compilación rápida, vemos que automáticamente el elemento que pusimos dentro de los corchetes, que en este caso fue el nombre de la comida, pues quedó en negrita. Y además LaTeX automáticamente le dio una sangría, que es lo que nosotros a veces hacemos para cuando hacemos descripciones. Ok, veamos que aquí apareció enumerada la página, a pesar de que aquí habíamos utilizado que el estilo de página iba a ser sin número. Esto se debe a que utilizamos un título de esta forma. ¿Okay? Cuando utilizamos un título de esta forma, siempre nos numera la página número 1. Vamos a ver, para que se vea más obvio, vamos a abrir una nueva página. ¿Okay? El comando para pasar a una nueva página, si un caso lo queremos hacer manualmente, si no, pues LaTeX al llenarse una página automáticamente pasa a la siguiente. Pero si no, el comando es new page. ¿Okay? Aquí vamos a seguir escribiendo. Un ejemplo, no solo para que veamos qué es lo que ocurre. ¿Okay? Aquí tenemos la página número 1 y aquí está la página número 2. Vemos que la página número 2 no la enumeró, solamente la página número 1, porque les decía anteriormente que quien provocó eso fue el título, es decir, esta línea que colocamos acá. Para eliminar la enumeración de la página número 1, después de haber escrito este comando, vamos a escribir este otro, contrapleca, this page style, y le digo vacío. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo o recalcando a LaTeX que el estilo de esta página en particular va a ser un estilo sin numeración. Si vemos, observamos que ya la página número 1 ya no tiene enumeración. ¿Okay? Así que el problema está solucionado. Sigamos hablando de los entornos. Ya hablamos de los 3 entornos básicos para enlistar. Hablamos del entorno verbatim y del entorno description. Veamos el entorno que utiliza LaTeX para trabajar en varias columnas. Para ello, para trabajar en varias columnas, vamos a cargar un paquete. ¿Okay? El paquete se llama multicol. ¿Sí? Vamos a cargar este paquete multicol que nos va a permitir trabajar con el entorno en varias columnas. Entonces vamos a abrir el entorno para trabajar en varias columnas. El entorno se llama multicols, así en plural. ¿Okay? Cabe recalcar que el paquete que cargamos es multicol, pero el entorno se llama multicols. Pues LaTeX o TextMaker, mejor dicho, no nos muestra ayuda, así que lo vamos a hacer manualmente. En multicols, después de haber definido el entorno, defino la cantidad de columnas que quiero usar. En este caso, por ejemplo, 2 columnas. ¿Okay? Tengo que cerrarlo manualmente yo en multicols. Y puedo empezar a escribir, ¿no? Vamos a escribir un texto que sea relativamente largo para que podamos apreciar correctamente el cambio de columnas. Vamos a tomar aquí un texto de un libro, ¿no? Que dice que el objetivo de este capítulo es aprender a representar gráficos en 2 y 3 dimensiones. ¿Okay? Dice que lo haremos tanto para gráficas en coordenadas cartesianas como para gráficas en coordenadas paramétricas y polares. ¿Okay? Este es la introducción de un capítulo del libro WX Máxima para computador. ¿Okay? Pero el caso es que nos interesa es el texto. ¿Okay? Si yo lo compilo, vemos que LaTeX automáticamente me va a distribuir ese texto en 2 columnas. Vemos acá. Me hace la separación de sílaba de acuerdo a las reglas del español, porque yo le dije desde un principio que el idioma que iba a utilizar iba a ser español. ¿Sí? Aquí ya vemos que automáticamente lo distribuyó en 2 columnas. Si le hubiera puesto que lo quiero en 3 columnas, ¿okay? 3 columnas, veamos acá,
Ahí está, ¿ok? El objetivo de este capítulo es aprender. Él automáticamente va a usar el espacio disponible para ir colocando el texto. De igual manera podemos colocarle imágenes y siempre LaTeX se va a encargar de colocarlo en el lugar adecuado. Al final de cuentas, en sí LaTeX está hecho para que el usuario solo se preocupe en escribir y él se va a encargar pues en mayor parte de los estilos, formatos y ese tipo de cosas. Bien, por ejemplo, si yo quiero centrar, vamos a utilizar también un entorno para centrar, ¿sí? Imaginemos que vamos a poner un título intermedio, ¿no? Vamos a abrir el entorno para centrar, es Begin Center. ¿Okay? Y aquí puedo escribir yo el título, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir escribiendo, ¿sí? En nuestro documento pues está variado, ¿no? Recordemos que es solamente de prueba. Vamos a escribir el título Gráficos en Máxima. ¿Okay? Si yo lo compilo, veamos que automáticamente está en el centro. ¿Okay? Está en el centro. Si yo hubiese querido colocarlo a la derecha, entonces el entorno es contrapleca Begin. A la derecha es Flush Right. ¿Okay? Flush Right. Vamos a ver. Aquí está compilando y aquí está a la derecha. Entonces eso nos va a servir bastante a la hora de colocar títulos. ¿Okay? Colocar títulos. Vamos a ver en Center. Y aquí está. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, poner en negrita un texto, ¿okay? En negrita, el comando es el siguiente. Imagínense que este texto que dice gráficos en máxima lo quiero en negrita. Entonces, el comando es contrapleca textbf y lo que está entre llaves es el texto que voy a colocar. ¿Okay? Es el texto que voy a colocar, veamos. Aquí está, en negrita. ¿Sí? Si lo quiero colocar en cursiva o itálica, que es lo mismo, el entorno es, aquí vemos las opciones, contrapleca text IT. Si yo lo compilo, vemos acá que está en cursiva. ¿Sí? Está en cursiva. Si yo lo quiero subrayado, el comando es contrapleca underline. ¿Ok? Lo escribo, lo compilo. ¿Sí? Y está subrayado. Lo interesante de estos comandos, bueno, estos no serían entornos, ¿no? Serían comandos de formato, es que puedo anidar uno dentro de otro. Por ejemplo, imagínense que quiero que el texto aparezca en negrita, en cursiva y subrayado. Para ello, entonces, bueno, cuál ponga afuera y cuál ponga adentro, la verdad no importa. Entonces, lo voy a poner en negrita, que lo que está dentro de la negrita esté en cursiva y lo que está dentro de la cursiva esté subrayado y ahí va el texto. Okay, aquí lo que hice fue anidar formatos. Vamos a ver qué obtenemos. Observen que es un texto que está en cursiva, está en negrita y a la vez está subrayado. Okay. Este comando underline funciona a la perfección si lo que vamos a subrayar es algo corto. Pero veamos esto. Okay, voy a copiar este mismo texto para ejemplificar. Lo vamos a copiar y lo vamos a copiar subrayado. Lo vamos a subrayar. Okay, entonces sería contrapleca underline y el texto va adentro. Okay. Si yo compilo, veamos qué es lo que ocurre. Aquí vemos, empezó bien, está subrayando, pero el documento simplemente no hizo el quiebre de línea. Es porque underline toma todo como un solo elemento, no hace el salto de línea. ¿Cómo lo podemos arreglar? Vamos a cargar un paquete que en general no viene incluido en TextMaker. El paquete que vamos a cargar, ¿sí?, se llama Ulen. ¿Okay? El paquete Ulen. Este paquete Ulen me sirve a mí para subrayar párrafos completos como este que queremos hacer acá. ¿Okay? Pero el comando para utilizarlo no va a ser underline, va a ser contrapleca uline. Ojo, que esto que está acá, este comando, solamente me funciona si yo ya cargué el paquete Ulen. Si yo simplemente lo pongo sin haberlo cargado, me va a dar error. Vamos a ver, vamos a compilar. Esta pantalla que me tira acá es muy normal cuando yo utilizo un paquete que no viene incluido. Vemos acá que me dice que se requiere el archivo Ulen. ¿Okay?
Normalmente esto lo que va a hacer es buscar en internet ese paquete que yo quiero buscar. Así que cuando les tire este mensaje, es necesario que estén conectados a internet. Acá pues puedo simplemente darle a instalar y le digo que busque en cualquier repositorio, es decir, en cualquier servidor. Si yo le doy a instalar, me voy a tener que esperar hasta que lo encuentre en cualquier repositorio o en cualquier servidor. Y una vez que lo encuentre, pues automáticamente me va a compilar el programa. Esto es muy normal cuando yo cargo paquetes que no vienen por defecto. Y esto es asumiendo de que TextMaker va a poder encontrar ese paquete. Algunas veces simplemente no lo encuentra, así que yo tengo que buscarlo manualmente. Ok, vamos a esperar únicamente que lo encuentre, que lo instale y que luego compile. Ok, aquí podemos observar que ya compiló, ¿sí? Vemos que el error se corrigió y ahora el párrafo en su totalidad está subrayado y sin ningún problema. ¿Okay? Este es un comando que, recordemos, hay que cargarlo primero a través de un paquete. Con esto entonces ya tenemos los conocimientos básicos para trabajar en un documento plano, refiriéndome a eso que no tiene fórmulas matemáticas, que no tiene tablas, no tiene imágenes, que simplemente es texto. Espero les haya servido, que sea de su utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.